Bienvenidos a nuestra cita académica, bienvenidos a nuestra Franco Masterclass número 87. Mi nombre es Diego Franco, participo en los mercados financieros, inversor independiente, y a través de estas cápsulas o de estas clases, lo que intento es compartir experiencia, herramientas o algunos datos que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones. Invierto en los mercados emergentes, invierto en los mercados de los Estados Unidos, así que vamos a darle un vistazo a lo que esperamos suceda esta semana. Señores, recuerden que sobre esta clase existen dos capítulos. Capítulo 1, es el que estamos grabando en este momento, de acceso libre, y el capítulo 2 es de acceso exclusivo a quienes hacen parte de nuestra membresía, la membresía llamada Franco On. ¿De acuerdo? Así que vamos con los daticos, señores. En este momento estamos operando bolsa americana, pero no hay mucho movimiento para nuestros objetivos de inversión. Así que vamos a pasar directamente a Bolsa de Colombia para contarles algunos datos claves de la semana que culminó. Entonces, culminó la semana del viernes 14 de agosto con una ganancia para el índice Colcap del 4,34%, una semana dinámica, una semana con la cual borramos lo que fue la semana anterior, previa, donde el último día de operaciones fue jueves 6 de agosto, viernes 7 de agosto festivo, donde el mercado retrocedía cerca de 1,74%. ¿De acuerdo? Revisemos rápidamente dónde el mercado enfocó resultados durante la semana. Entonces, tenemos por aquí la semana. Ganadoras de la semana. Voy a ampliar esto. Ganadoras de la semana tenemos a la acción de Grupo Argos, ordinaria, ganando cerca del 22,76%. Preferencial Semarros ganando 15,78%, preferencial Grupo Algo ganando 14,49%. Una compañía de la cual ya hemos hablado en su momento, una compañía en la cual hemos resaltado los planes que la misma empresa ha dado a conocer para de alguna forma resaltar el valor fundamental de su empresa en el papel. Así que creo que el mercado ha hecho caso de tanto la información de la compañía como de algunos ratios o métricas para darle algo más de sustento a la empresa. Tenemos a Grupo Sura ganando cerca del 10,41%, preferencial Grupo Sura ganando 8,95%. Esta aproximadamente fue la pizarra positiva de la semana. Y en la parte negativa tenemos a Fabricato que cae 4,11%, Corficol cae 3,85%, preferencial Corficol cae 3,57%. Esta caída básicamente por cruces o operaciones que se partan entre gestores o entre inversores, que básicamente hacen que se registren algunos cierres, pero que no están alineados con la realidad fundamental de la empresa. Ecopetrol cae 2,71 y la acción de Promigas cae 2,57%. En el capítulo 2 o dentro de nuestra membresía compartimos las compañías que registran momentum. Momentum son las compañías que de corto plazo deberían registrar un mejor escenario. Está la plantilla de Momentum y están los porcentajes a nivel fundamental. Y a nivel fundamental hay compañías que pueden validar su precio en más de 170%. Colombia sigue siendo un mercado bastante atractivo y en ese orden de ideas es simplemente leer los resultados empresariales que ya hemos venido conociendo, porque ahí está el dinero, en la letra pequeña, en el balance. No solamente es quedarse con que una utilidad fue de X valor o que una pérdida fue de X valor. Hay que indagar esa pérdida a qué obedece o esa ganancia a qué obedece. Si son ganancias o pérdidas de la operación o son ganancias o pérdidas por situaciones no recurrentes o esporádicas. Chequen que ahí hay plática, señores, ¿de acuerdo? Va. Vámonos con los datos claves de la semana. Entonces, para empezar, revisamos el mercado de deuda pública o lo que normalmente se conoce como TES. Lo revisamos porque participamos del mercado, pero también porque en ese mercado, como operan las billeteras, los fondos extranjeros, pues eso también nos permite tener mucha evidencia, mucha información. Lo que sucede en deuda pública primero afecta a dólar, porque la entrada de capital extranjero presiona a dólar y eventualmente va a deuda pública y finalmente va a las acciones AAA en Colombia. Una semana en su mayoría positiva,
donde los bonos más beneficiados fueron los abriles de 2028 y noviembre de 2027. Esto es lo que normalmente conocemos como la curva corta o los bonos de vencimiento cercano, ¿de acuerdo? Y los bonos VRs, dos ganadores de la semana fueron los abriles de 2035 y los bonos que vencen en marzo de 2041. Recordemos que también conocimos el dato de inflación, unos datos que a nivel general se ubicaron menor a la expectativa del mercado. Sigue siendo una inflación alta, pero el hecho de que este último periodo haya aligerado un poco ese ritmo alcista, el mercado lo ha clasificado de forma favorable. Y dadas las expectativas económicas de Colombia, la seguridad en inversión y nuevos proyectos, sigue llegando plática extranjera. Esta semana recibíamos capital de Países Bajos y eso claramente se replica en dólar. Así que les sugiero revisar este mercado o para que tomen ventaja de los negocios o para que simplemente tomen ventaja de la información de los movimientos que allí podemos conocer. Si revisamos el riesgo país o cómo nos están viendo los extranjeros, pues el riesgo país se incrementó 0.94%. No es un incremento fuerte, realmente esto está dentro de lo que puede ser normal. El país que mejor perspectiva tuvo durante la semana fue Chile, donde el riesgo país o el ENVI cayó 4.71. Uruguay menos 2.54, Perú cayó 2.30. Recuerden que podemos analizar el riesgo país a través del ENVI, que es esta figura o estos datos que estoy compartiendo, o a través de los Credit Default Swap, que básicamente son las probabilidades de incumplimiento de un país frente a su deuda, entre otros aspectos. En los dos podemos básicamente validar cómo nos están viendo los extranjeros al día de hoy. Y a nivel mensual, es decir, la mitad más o menos que llevamos de agosto, pues tenemos un riesgo país que cae 2.75. En ese orden, sí tenemos mejor ventaja que la medición diaria, que la medición semanal, perdón, y tenemos una mejor perspectiva que incluso la región, del 2.33% de la región o del global del 3.99%. Y esto obedece a un nuevo gobierno que se plantea, sea pro mercado, que genere seguridad a la inversión y finalmente mejores expectativas, porque eso es lo que busca un inversor extranjero, seguridad a la inversión, que se respeten los términos y básicamente ir a buscar esa oportunidad y que el gobierno pues, básicamente apoye ese tipo de iniciativas. Tenemos, vamos a correrla por acá para poderla mostrar. Este es el comportamiento del índice Colcap durante la semana que finalizó el viernes 14 de agosto. Grabamos este informe en este momento lunes, lo que es lunes 17 de agosto, porque como es feriado en Colombia, pues nos quisimos dar la oportunidad de ver si en pantalla en el mercado americano sucedía algo que eventualmente fuera relevante para poderlo incluir. Entonces tenemos lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, jueves, viernes. ¿Qué decíamos durante la semana en nuestros otros informes? A mí estos saltos me llaman la atención. Digamos que no soy partidario de brincos o de gap, como se llaman, en los mercados financieros, porque normalmente esos brincos o esos saltos, ya sea si son en la parte superior, muestran algo de euforia y en la parte inferior, pues algo de pánico. Entonces, normalmente con el tiempo suelen corregirse. Yo prefiero un mercado que haga movimientos normales, nada de euforia, nada de protagonismo, pero que paulatinamente vaya a escalar, ¿vale? Aún con este gap que queda, pues la estructura de Colombia sigue siendo alcista. Toda la semana el mercado finalizó mejor a como abrió, ¿vale? Esta vela verdecita quiere decir que el mercado cerró mejor a como abrió, ¿de acuerdo? Vale, entonces corramos esto por aquí y corremos esto para no confundir. Y bueno, ahora, señores, estas son las famosas bandas Bollinger. Voy aquí donde mostramos las dos desviaciones, desviación superior o desviación inferior en este caso del Colcap, que básicamente es cuánto podrían desplazarse los datos de acuerdo a su promedio, parte superior, parte inferior. Las dos volatilidades están representadas con una línea blanquita. Voy a tratar de mejorar esta visión por aquí. La línea verde es el promedio móvil de 20 días y la línea roja es el famoso o conocido Colcap. Hasta no hace pocos días el mercado estaba en esta zona. Una zona que básicamente era expectativa de volatilidad. Pero no sabíamos hacia qué dirección se daba, porque cuando las desviaciones superior e inferior
móvil de 20 y cierre de Colcap se agrupan, prácticamente parecen una sola línea, sabemos que va a haber volatilidad, pero no tenemos una certeza que el mercado vaya hacia qué dirección se va a inclinar. Lo que puedo manejar de pronto son probabilidades frente a otros escenarios donde hemos tenido esas mismas vísperas de volatilidad. En este caso, el mercado se definió hacia la parte alcista. Y desde ese día, donde el mercado se definió a parte alcista, ustedes recuerdan que estimamos un ascenso del 8,50%. La estructura del mercado sigue siendo alcista y el objetivo del mercado es ir, por lo menos, a testear un nivel más adelante de 2.521 unidades, que es aproximadamente el primer máximo histórico que registró Colombia en 2026. Paulatinamente, esa es la meta a ir logrando el Colcap. Por eso el Colcap se está ubicando sobre la línea superior, porque la volatilidad se definió en esa tendencia y el mercado va a ir en esa línea. Con los descansos normales, ¿vale? Tuvimos una semana bastante particular con 5 cierres al alza, pero normalmente es que un mercado avance 2, caiga 1, avance otra vez, estable. Prefiero un mercado haciendo zigzag con ciertas estaciones. Esto sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Ahora, el mercado ni siquiera ha tocado la banda superior. La banda superior está en 2.476,17 unidades. Ustedes recuerdan que cuando el mercado se definió por la parte de arriba, el cierre se ubicó por encima de la curva y que teóricamente eso sería 20. Pero aquí hicimos la excepción. Cuando los mercados se definen en volatilidad, esos errores son permanentes, son temporales. Entonces ahí la fórmula de ejecución de liquidación no se da. Por ahora, esto está bien. ¿Listo? Va. Ahora, aquí representamos dónde identificamos que iba a haber preludio de volatilidad. Porque por la parte gráfica, pues puede ser sencillo identificarlo. Pero cuando usted tiene la data y tiene la data histórica, pues usted incluso puede prepararse mucho antes de que el mercado empiece a notar. Estos son los preludios de volatilidad y mire cómo las bandas se han venido ampliando y en este caso con un sesgo favorable. ¿De acuerdo? O sea que estar atento a esto y haber estado como listos para saber en qué volatilidad o extensión iba a tener el mercado, pues digamos que nos dio algo de él. Actualmente tenemos un portafolio en la gran mayoría positivo, ¿vale? Tenemos como 2 acciones rezagadas, pero ahí hay platica, solamente que las rezagadas precisamente se tardan un poquito más en reaccionar, pero ahí hay platica, ahí hay unos porcentajes de valorización bastante positivos, ¿vale? En temas de promedios móviles, pues un mercado que muestra pues, estructura alcista, se ubica por encima del móvil de 5 días, de 20, de 50, de 60, de 100, de 200. ¿Vale? Esa estructura es totalmente favorable. ¿De acuerdo? Si vamos aquí a la gráfica, pues vemos una estructura totalmente favorable del índice. ¿Así? Para quienes siguen dudando si hay valor en Colombia, señores, no lo duden, hay plática en Colombia. Ahora, que esa plática exista en Colombia no quiere decir que vayamos a tener una extensión infinita de alza. Ya tuvimos una semana con ganancias todos los días, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cerró el mercado positivo o cerró el mercado mucho mejor a como inició la sesión. Pero los mercados también necesitan descansar. Y aquí tenemos un dato bastante clave, el famoso RSI, que se ubica en 82,64 unidades, a cierre de viernes con el cálculo de lunes, porque aunque el lunes no haya actividad, si hay un cierre, que es el mismo del viernes. ¿Existe o no existe? Hay que repetir la serie y completarla. Y esa serie completa nos da 82,64 unidades. Eso nos quiere decir que el mercado opera en un camino de sobrecompra. Y eso quiere decir que es muy posible que durante la semana veamos algunas tomas de beneficios o algunas moderaciones o ventas en papeles AAA. Toma de ganancias es básicamente cuando un público va con utilidad en un papel y decide que es hora de asegurarlas. Hasta que usted no asegure las utilidades de un papel, eso no es suyo. ¿De acuerdo? Entonces, en las nuevas operaciones que ustedes estén considerando realizar, esto juega. Mejor dicho, hay que ser selectivo para hacer nuevas compras. Es posible incluso que las AAA moderen, el mercado tenga un ligero descanso y ahí es donde uno debe aprovechar para volver a comprar. Entonces, simplemente tengan esto en referencia, ¿de acuerdo?
Teóricamente, por encima de 70 uno empieza a liquidar, por debajo de 30 uno empieza a vender. Hace unos días les hice una excepción. Cuando el mercado se definió por la parte alcista, que la sobrecompra podía, digamos, sostenerse un par de días. Pero ya esta sobrecompra es distinta, porque ya el mercado no está en definición, ya está recorriendo ese camino. Esto es diferente. Entonces, repito, es muy seguro que el mercado durante la sesión, durante la jornada, tenga algunas tomas de beneficios. ¿Qué revisamos también durante la semana? Revisamos cómo el mercado se comportaba en temas de apertura, porque esos famosos brincos o esos famosos gap también, dadas nuestras reglas, nos permiten operar en contra o a favor del mercado. Estuvimos viendo algunas operaciones o días con valor latente, pero como le exigimos mucho a los datos, pues al final la señal era quedarnos quietos, es decir, ni vender ni comprar frente a la apertura de operación. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, y para ser más claro, pues esto realmente afecta un poco más a las triple A's, ¿vale? Entonces, son todas las acciones muy pegaditas al mercado, con relaciones favorables, con betas por encima de 0.90, ¿vale? Para que sepan esto a qué, digamos, tiene mayor inclinación, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, internamente tenemos un modelo que nos permite identificar señales de intradía. No es que mi actividad sea buscar intradías, no, mi actividad es buscar valor o oportunidad cuando los datos no lo corroboran. Pero de vez en cuando encontramos una evidencia sustancial para hacer operaciones de intradía. Si esa evidencia se da, estos datos los compartimos con nuestro público. Ahora, durante la semana que culminó, si bien el mercado operó por momentos por encima de su desviación normal, pues no hubo el extremo, porque los mercados pueden tener un error, pero es en el error extremo donde no encuentran la oportunidad, ¿sí me hago entender? Entonces, aunque el mercado por momentos tuvo desviación, pues no encontramos evidencia suficiente para cumplir por lo menos con este requerimiento y aquí. Por lo tanto, a nivel de intradías, quietos, digamos, en nuestra gestión. Bueno, esto sería la intradía de venta, ¿sí? O buscar una operación corta, una TTB. Esto sería una operación compra, siendo esto lo más frecuente. Porque cuadrar una TTB en Colombia, mientras llamamos al broker, conseguimos las acciones y negociamos el precio, se nos van por lo menos 5 o 10 minutos. Entonces, normalmente esta es la operación que mejor se realiza y más frecuente se realiza, es la compra. Pero en este caso, aunque hubo una pequeña desviación, tampoco se cumplieron los requerimientos mínimos. Esto lo menciono para que sepan que hay una herramienta que está calculando eso todos los días y que en el momento en que vea una ventaja lo hará. Es decir, anunciará la señal. Y este mismo análisis está aplicado a una gama de activos en donde si existe una oportunidad, la transmitimos. ¿De acuerdo? Y esto hace parte de Franco Forecast o la clase número 2, señores, para mostrarles, entre otras cosas, lo que compartimos en la clase 2. En la clase 2, ¿qué compartimos? Compartimos primero el potencial del mercado. Compartimos dónde se puede mover el mercado en la apertura del martes y a nivel semanal. Compartimos la probabilidad del primer día de la semana y compartimos la probabilidad de agosto. Compartimos las probabilidades de momento, compartimos la canasta y otra serie de análisis temporales que permiten tener evidencia para que uno cuando hace un movimiento de compra o venta, esos movimientos tengan argumentos. Aquí dejamos que el azar y la suerte sea un componente muy pequeño de operación. El resto de decisiones están basadas con datos, ¿de acuerdo? Entonces, señores, una semana que se prevé con algunas tomas de beneficios, una semana donde les sugiero hacer algún tipo de moderación en triple As y una semana en donde tienen que ser muy selectivos para no comprar justo los activos que estén propensos a moderar terreno, ¿de acuerdo? Mi cartera personal se ubica sobre todo en la parte media, es decir, activos ni muy sensibles ni con cero sensibilidad. En la parte media, activos rezagados. La cartera va positiva, sí. Tenemos ganancias de 2 dígitos en varios papeles, pero ese tipo de activos vamos a dejar rodar un poquito. Si quiere contactarme, si quiere hacer parte de nuestra membresía, si quiere tener algún servicio de valoración, un tema de estructuración cuantitativa, puede escribirme al correo que aparece a lo largo del video o en el código QR lo lleva directamente a mi WhatsApp. Así que podemos conversar
y puedo prestar mis servicios en lo que está a mi alcance. Señores, un fuerte abrazo. Nos quedan 15 minuticos de cierre americano. Veamos cómo cierra la jornada y nos vemos mañana en pantalla para el mercado de Colombia.